¿Son el grupo 2 o grupo 3? Grupo 2. Dos, profe. Listo. Bueno, buenas noches. Hoy es 16 de mayo del 2022, son las 6:44. Vamos a comenzar la presentación de un caso clínico de un paciente con cefalea y síndrome convulsivo. Grupo 2, es el tiempo de ustedes. Listo. Bueno, ya como el doctor lo mencionó, hoy vamos a hablar sobre un caso clínico, pues a discutirlo sobre una paciente con cefalea y síndrome convulsivo. Pues aquí está como todos los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar pues sobre la historia clínica, los datos positivos de la paciente, las patologías posibles, la aplicación de las diferentes leyes diagnósticas, pues la correlación con los paraclínicos, la fisiología pues en cuanto a las patologías y las conclusiones diagnósticas. Siguiente. Listo. Entonces, en cuanto al resumen de la historia clínica, tenemos una paciente femenina de 16 años de edad que acude al servicio de urgencias por un cuadro clínico de 2 semanas de evolución. Es consistente en cefalea intensa, generalizada, no pulsátil, que se exacerba al realizar fuerza o al toser. Pues está previamente mejorada con la toma de analgésicos, pero pues estos ya no tienen efectos. Está acompañada de fotofobia, fonofobia, edema papilar, náuseas, vómito, visión borrosa, diplopía intermitente, mareos e imposibilidad pues para sostener la marcha de forma independiente. Refiere que hace un mes tuvo una caída de su bicicleta y pues no tiene otros antecedentes de importancia. Durante el examen clínico, pues la paciente se encuentra en un adecuado estado aparente con una presión arterial de 165/95. En el examen neurológico inicial se encontró una disminución en la agudeza visual de ambos ojos, en la oftalmoscopia pues tuvo papiledema, ingurgitación venosa y disminución del pulso venoso. Y también se evidencia una parálisis bilateral del sexto nervio craneal. Posteriormente pues a esta evaluación, la paciente realizó una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada que se controló con diazepam intravenoso y pues se le realizó un TAC. Doctor, soy Valentina Duarte, sino que no tengo internet, entonces me voy a hablar desde este celular, ¿sí? Vale. Listo, entonces vamos a continuar con el resumen de datos positivos. Primero que todo, pues identificar que es una paciente femenina y que tiene solo 16 años de edad. Hace 2 semanas ella consultó por una cefalea intensa generalizada no pulsátil. Esa no respondía a los medicamentos y era acompañada de fotofobia, fonofobia, náuseas, vómitos. Refería también visión borrosa, diplopía intermitente, mareo e imposibilidad para sostener la marcha. Como antecedentes patológicos no refiere ninguno. Como farmacológico refiere que consume anticonceptivos orales hace 2 años y antecedentes familiares, migrañas atípicas en la madre. En el examen físico, pues se encontró en la inspección general una paciente que era consciente y orientada, con una agitación leve. En los signos vitales, entonces tenía frecuencia cardíaca de 65 por minuto, tensión arterial de 165/95 milímetros de mercurio, temperatura 37. No se evidencian anomalías en la cabeza, cuello, tórax, abdomen o extremidades. Al hacer el examen focalizado en neurológico, entonces se ve disminución de la agudeza visual en cada ojo de 6 a 10. En la oftalmoscopia encontramos papiledema, ingurgitación venosa y disminución del pulso venoso. Se evidenció parálisis bilateral del sexto nervio craneal. En los otros exámenes neurológicos, como los sensoriales y los motores, los reflejos tendinosos profundos y las pruebas cerebelosas se encontraron dentro de lo normal. Durante la valoración inicial que se le estaba haciendo, ella desarrolló una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada y se controló inmediatamente con diazepam intravenoso. La tensión arterial se eleva a 175/100 y la frecuencia cardíaca es de 60 por minuto después de la convulsión. Después de eso, entonces se realiza el examen neurológico y se ven que los reflejos plantares, extensores bilaterales y pupilas medianas con ligera reacción a la luz. Perfecto. Ay, esto. Ay. No, no encuentro. Yo no sé manejar esto. No encuentro dónde poner la cámara y eso se está pasando todo el rato. Ay. Ahí seguimos. Sí. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Bueno, como problemas identificados, entonces el síndrome que tenemos es el síndrome hipertensivo endocraniana.
Profe, no sé cómo colocar la cámara, como estoy proyectando, no sé si usted la puede activar. No, solo tú la puedes activar. No, pero Espérate a acá ver. no me aparece. No, solo tú la puedes activar. No me aparece. Pero tranquila, hágale. Bueno, entonces tenemos este síndrome que, bueno, el síndrome hipertensivo intracraneal, ya sabemos de que se caracteriza por un incremento del mantenimiento de la presión intracraneal mayor de 20 miligramos de mercurio durante más de 5 minutos con los síntomas o signos presentes. Aquí tenemos la triada, que es cefalea, vómitos y edema de papila. Como vemos, Triana nos dijo esos síntomas que presentaba pues la paciente, entonces ahí como está relacionado. Entonces tenemos de que esta presión intracraneal pues viene determinada por la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos cerebrales, la cual pues está a depender del flujo tanto sanguíneo cerebral y del flujo del líquido cefalorraquídeo. Pilas que la presión intracraneana no es solo la presión del líquido cefalorraquídeo. La presión intracraneana, lo que su nombre lo dice, depende de muchas variables y es el Sí, aumento por encima de 20 milímetros de mercurio por encima de la presión dentro del cráneo de todas las estructuras, incluyendo el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? sí, sí. Vale, sigamos. Entonces, pues de esta presión intracraneal, entonces va a ser como un resultado de un equilibrio que mantiene entre diversas componentes que se alojan dentro de la fobia craneal. Entonces, ahí lo que usted decía, el líquido cefalorraquídeo, la presión intracraneal, también pues que está destinada al albergar el tejido cerebral en un 80% y la sangre en un 10% y ya el líquido en un 10%. Entonces, digamos que como que toda esta alteración en cualquiera de esos componentes va a producir un desequilibrio en ese sistema, pues obligando a instaurar mecanismos compensadores. Entonces, aquí traímos como una gráfica, entonces Esto tenemos hubiera de que, sido bueno en la parte de fisiológica. O sea, aquí lo que me ¿cómodo? interesa es que aquí lo que me interesa es que la gente tenga claro que efectivamente estamos frente a un síndrome de hipertensión endocraniana, que está Sí, compuesto básicamente todo paciente que tenga vómito, cefalea, vómito, eh, papiledema. vómito, cambios de conciencia, papiledema, ¿sí? Incluso con compromisos de los pares craneales. Ese paciente con aumento de la presión arterial, cambios de la respiración, cambios de la frecuencia cardíaca, eso es la llamada triple respuesta de Cushing, debe tener seguramente un síndrome de hipertensión endocraniana. Listo. Listo, entonces nuestro síndrome pues es ese. Entonces esta gráfica lo que nos dice de que este síndrome tiene dos fases, que es la fase de descompensación y la fase de descompensación. Entonces la fase de compensación, que es la línea negra, es como la fase inicial del aumento de cualquiera de los componentes intracraneales que producen pues ese desplazamiento tanto de la sangre como el líquido cefalorraquídeo, pues a lo largo como del eje espinal y pues ya como manteniendo la presión endocranial dentro pues de la normalidad. Y ya esa fase que la lineecita azul ya es como, o sea que una vez alcanzado digamos el límite de la compensación, se inicia el aumento progresivo de la presencia que va a ser como ejercida dentro de los ventrículos cerebrales. Doctor, buenas noches. Habla con Daniela, sino que como no tengo internet, mi compañera Camila me dejó conectar desde el celular de ella. Bueno, vamos a hablar ahora de los diagnósticos diferenciales, donde pues el más importante tenemos lo que es el accidente cerebrovascular tipo hemorrágico, donde este lo que va a presentar es un entumecimiento o debilidad repentina de la cara o brazo, pierna. También va a haber lo que es una confusión repentina. Eh, Suele darse lo que es problemas al caminar, mareos, pérdida del equilibrio, dolor de cabeza severo que también va a ser repentino y su causa va a ser desconocida. También lo que tenemos otro diagnóstico diferencial es una gama de tumores del tercer ventrículo anterior,
donde pues estas lesiones suelen originarse por fuera y van a deformar lo que es el ventrículo al invadir el parénquima. Y sin embargo, pues los tumores intraventriculares también pueden ser pues por la fuente del bloqueo de las vías del líquido cefalorraquídeo. Otro diagnóstico diferencial que tenemos es la hipoglucemia, donde pues este puede presentarse en ocasiones como alteraciones bruscas del estado mental o una convulsión focal, o también puede haber lo que es un déficit neurológico focal. Otro diagnóstico diferencial tenemos lo que es el estatus epiléptico no convulsivo, donde pues este puede también presentar una variedad clínica que va a incluir lo que es la alteración del estado mental, donde a través del electroencefalograma se va a confirmar su diagnóstico. Y por último tenemos lo que es la migraña hemipléjica, donde pues esta se caracteriza por lo que es una cefalea con debilidad motora durante la fase aura de los ataques, que van a incluir lo que es de una forma variable, un dolor de cabeza intenso, un defecto del campo visual, un entumecimiento, parestesia, debilidad unilateral, afasia, fiebre, letargia, coma, convulsiones y pues otros síntomas. Bueno, ya hablando de las leyes, entonces en este caso, la ley de lo más frecuente podría ser pues una ACV tipo hemorrágico o un tumor que nos presente esta sintomatología que tenía la paciente. La ley de la prioridad, pues lo que más nos puede comprometer la vida de la paciente en ese momento sería que tuviera una hemorragia intracraneal o pues obviamente un tumor. En la ley de Agatha Christie, pues la escena del crimen sería obviamente la disfunción del sistema nervioso central o vascular, pues que en este caso estaríamos ubicados en el tercer ventrículo. El arma homicida, que sería pues debido a lo que tenemos, una hipoxia cerebral o un aumento de la presión intracraneana. Y los cómplices pues podría ser la hipertensión arterial o el tumor cerebral que tiene como tal, que nos llevaría a que la paciente pues presente la hipoxia, el aumento de la presión y así la lleve pues a toda la sintomatología que presenta. Y la ley de la parsimonia pues ya sería uniendo todos los síntomas y todo lo que presenta la paciente, nos dirigiría como a que tiene una neoplasia cerebral. Entonces, lo que tenemos en la corrección clínica y paraclínica, pues el caso nos mostraba que la paciente le hicieron electrolitos y los cuales salieron normales, una función renal y un hemograma completo, los cuales también salieron normales, y una tomografía computarizada lo que nos mostró era que revelaba una hidrocefalia ventricular lateral aguda, un edema periventricular y masa redonda hiperdensa dentro del tercer ventrículo. Esto estaba generando lo que era una obstrucción del foramen, dando más probable un diagnóstico de un quiste coroide del tercer ventrículo. Siguiente. Bueno, ahorita continuando con la anatomía, entonces, pues para poder entender todo lo que se ha dicho anteriormente, recordar pues que el sistema nervioso central está formado pues por lo que es el cerebro y pues por la médula espinal, y el cerebro pues se encuentra en la cavidad craneal y va a estar protegido por las meninges. Se divide como por tres componentes principales, que son el cerebro anterior, que es el prosencéfalo, que las regiones como que lo componen son el tálamo y el hipotálamo. El cerebro medio, que es el mesencéfalo, que es pues el que lo componen los pedúnculos cerebrales, la sustancia negra y el núcleo rojo, y este es muy importante porque este es el que va a conectar como el tercer y el cuarto ventrículo, que son como las cavidades por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Y el cerebro posterior, que sería el romboencéfalo, que sus principales componentes pues son el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo. Siguiente. Acá hablamos sobre los flujos vasculares, que es como lo que ya conocemos, que es como que la sangre pues desoxigenada sale de los ventrículos hacia el corazón y pasa a través pues de las arterias pulmonares, y allí pues se van a dividir en las arterias pulmonares derechas e izquierdas, y estas son las que van a transportar como la sangre
hacia los pulmones y pues hasta llegar como hacia la aorta y de ahí pues derivarse como al resto del cuerpo. En cuanto al flujo del líquido cefalorraquídeo, ese es como impulsado por un gradiente de presiones que se dan como por el movimiento de los plexos coroideos. Entonces, lo que va a pasar allí es que o sea, como que se van a ir desde los ventrículos y van a fluir como hacia abajo por ese gradiente, pasan a través de ellos y después van a circular por los espacios subaracnoideos hasta llegar como a los hemisferios cerebrales donde es absorbido. Esa absorción del líquido cefalorraquídeo se lleva a cabo fundamentalmente pues en los que son las vellosidades aracnoideas y pues por los hemisferios cerebrales. Y por último, pues la circulación cerebral, que es como, va a depender como de las carótidas internas, que ellas son como las que se ramifican y van a dar como paso a la circulación anterior, que es donde están pues las arterias vertebrales, las arterias basilares y como todas sus ramificaciones en las cerebrales anteriores, medias y posteriores, y son las que van a dar como todo el polígono de Willis. Y así es como se irriga como por toda la parte ¿Quién cerebral. da la cerebral anterior? ¿Quién da la cerebral anterior y la cerebral media? ¿Qué arteria? Las carótidas, no, las Carótida carótidas, interna, la carótida sí, las interna. carótidas Y las internas. vertebrales dan el tronco basilar, que son las cerebrales posteriores y la comunicante posterior. Esa es la parte posterior del polígono de Wills. Listo. Sí, señor. Siguiente. Ya hablando como de la fisiología de la hipertensión intracraneal, ella pues el contenido intracraneal está formado por 3 elementos que son el parénquima, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Entonces esa hipertensión intracraneal se rige o como que está explicada por la doctrina de Monro-Kelly, que según lo que él decía era como que el aumento de cualquiera de los 3 volúmenes intravasculares tenían que ser compensados como por uno. Entonces, si había uno que como que no funcionaba bien, el resto también iba a estar como mal. Entonces, por eso era que por eso es que se da como la hipertensión intracraneal. Entonces, se divide como en 3 fases, que es la fase de compensación, que es como todo lo inicial. Entonces, lo que se va a producir es como un desplazamiento de la sangre y del líquido cefalorraquídeo a lo largo pues del eje espinal. Después ocurre la fase de descompensación, que es cuando ya se inicia como el aumento progresivo de la presión que es ejercida por el líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos y ahí pues es donde se produce la hipertensión. Y por último, que es la fase de herniación, que es cuando ya hay tanto aumento de la presión que los compartimientos craneales ya se van a ver como desplazados. Entonces lo que va a ocurrir es como una hernia del tejido cerebral. Siguiente. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Profe, ahí ya como que acabamos, como que ya hablaron Sí, pero todos. ¿quién da las conclusiones? Ay, Bueno, en cuanto a las conclusiones diagnósticas, entonces tenemos un diagnóstico sindromático de síndrome hipertensivo endocraneal. El topográfico o anatómico, que es el pues neurológico vascular, el etiológico que es de Conge. ¿Qué es el conge? no, ahí era como que ¿Es el congénito o qué no? Congénito, Doc, sí. Sí, no terminamos Ah, de poner congénita. realmente el etiológico es una lesión tumoral tipo quiste coloide. Ese es el congénito. El específico es un quiste coloide con un síndrome de hipertensión endocraniana secundaria. sí, ahí Eso lo es. pusimos. ¿Y por qué la hipertensión arterial del paciente?
¿Por qué la hipertensión arterial? Cuéntenme. O sea, ahí es como, Entonces, todo el tiempo les dije que explicaran la triple respuesta de Cushing y nadie la explicó. ¿Qué dice la triple respuesta de Cushing? La tríada de Cushing. ¿Qué hubo? ¿Quién da más? ¿Ah? Cuando un paciente tiene hipertensión endocraniana, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo cerebral y el flujo al tallo cerebral y el flujo al bulbo raquídeo? ¿Qué pasa con el flujo? ¿Qué pasa con el flujo? Si usted tiene hipertensión endocraniana, ¿cuál es la lógica? Si tienen hipertensión endocraniana, ¿qué pasa con el flujo raquídeo? Como que se detiene, pues es Pues como se más disminuye el flujo el flujo. sanguíneo porque tiene una hipertensión endocraniana que produce isquemia a todo lo que es el tallo cerebral. Y si usted tiene isquemia al tallo cerebral, ¿qué pasa? ¿Cómo interpreta el centro vasomotor? Todo lo que tiene que ver con el control de la presión arterial a nivel del tallo cerebral. ¿Se liberan qué? ¿Se estimula qué sistema? El sistema simpático. Y si libera catecolaminas, ¿qué pasa con las catecolaminas? ¿Qué pasa con la presión arterial? ¿Qué pasa con la presión arterial? aumenta, Se aumenta. eleva, los pacientes hacen una respuesta, es una respuesta del estrés agudo del sistema nervioso. Entonces el paciente se vuelve hipertenso y además de la hipertensión, ¿qué pasa con la frecuencia respiratoria? Se afecta. Es un paciente que lo que tiene que ver con el centro amniótico y neumotáxico, que es en el tallo cerebral, que está isquémico, entre comillas, se despelota. Y usted puede empezar a tener problemas de trastornos respiratorios en el paciente, que puede hacer incluso un tipo de respiración que más es más frecuente en meningitis, pero porque hacen hipertensión endocraniana. ¿Cómo se llama la respiración atáxica? ¿Ah? ¿Cómo se llama la respiración atáxica? La respiración de Biot. Los pacientes pueden hacer respiración de Biot, pero los pacientes pueden hacer bradipnea también con el tiempo. ¿Qué pasa con el pulso? Hacen bradicardia. Eso es lo que llaman la triple respuesta de Cushing. Les dije en el video de observaciones que leyeran sobre la triple respuesta de Cushing. ¿Sí o no? ¿Iban a mostrar otra diapositiva, muchachos? Por ahí vi como otra diapositiva. Muchachos. No, esa diapositiva era Es como que ese documento, muéstrame la esa clasificación. diapositiva, ábrala. Es que ese documento que les pasé de hipertensión endocraniana estaba muy bueno, muchachos. Les hubiera ayudado para mejorar todavía más la presentación. Miren, si ustedes, lo primero que les quiero decir es que esta presentación estuvo mucho mejor que la presentación anterior. Eso es lo primero que quiero decir. Fueron muy juiciosos y desde el día sábado, domingo ya me estaban hablando y pidiendo asesoría y eso está muy bien. Y yo traté de darles una asesoría. Entonces, lo primero, el primer gran intento que ustedes tienen que hacer con los pacientes es agrupar síndromes. Y ustedes aquí tenían síndromes, signos o síntomas. Y uno puede juntarlos todos, uno puede tomar el síndrome de hipertensión endocraniana, el síndrome convulsivo, el paciente con una cefalea aguda, el síndrome hipertensivo, si quieren llamarlo así. ¿Qué más tenía el paciente? Sí, Bueno, nosotros teníamos esos síndromes, pero usted dijo que sí, igual todos estaban claro, relacionados al síndrome eso, endocranial. perfecto, Entonces, sí, por eso no los dejamos. Entonces, el síndrome convulsivo, pues uno, está ahí mismo en el exacto, hipertensivo. uno solo agrupaba a Agrupaba a todos. todos. Y si uno lo hace independientemente, uno encuentra denominadores comunes a todos. ¿Y cuáles son los denominadores comunes a todos? Dentro de todo eso, los tumores del sistema nervioso central. Y cuando uno dice tumores del sistema nervioso central, encuentra los tumores más frecuentes, los meningiomas. Los tumores más frecuentes después, los astrocitomas. Los tumores más frecuentes, oligodendrocitomas. Los oligodendromas. O sea, y ahí dentro de eso está el quiste coloide, que no es, digamos que es un tumor benigno, pero que por ubicación, un tumor ubicado en el tercer ventrículo, tapando el agujero
de desagüe del tercer ventrículo para pasar al cuarto ventrículo. Acuérdense que son ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, ¿cierto? Y hay unos agujeros entre cada uno de esos ventrículos. Entonces, si usted ubica un quiste como le ubicó a este paciente, pues ocasiona una hipertensión endocraniana. ¿Cuál es la explicación del sexto par craneal, muchachos? ¿Por qué el paciente hace sexto par craneal? Muchachos. ¿No saben? Entonces, mire, el próximo grupo, los próximos grupos, lo ideal es que como que intenten dar una explicación un poquito más fisiopatológica de todo lo que hizo el paciente. O sea, ¿por qué hizo cefalea? Pues la cefalea es por la hipertensión endocraniana, por la distensión de estructuras que obviamente ocasionan dolor. ¿Qué más? ¿Por qué hizo hipertensión? Ya le dije la respuesta de coaching. ¿Por qué hizo convulsiones? Que produce una hiperexcitabilidad del sistema nervioso. ¿Por qué hizo sexto par craneal? Pues porque de cierta manera... Por los trastornos del mismo nervio. Porque de cierta manera la hipertensión puede ocasionar, dependiendo de su ubicado, compresión de estructuras nerviosas. Recuerde que el sexto par craneano, ¿dónde sale? ¿Sí recuerdan? ¿Cuál es el sexto par craneal? El tronco encefálico, me parece. El tercer par craneal es el que sale entre los pedúnculos cerebrales y sale del mesencéfalo. El cuarto par craneal sale posterior por los colículos superiores y da la vuelta, ¿cierto? Y abraza. Pero el sexto ya se ubica en la unión bulbo-protuberencial por fuera del quinto par, que tiene dos raíces, una motorona. Entonces, esa ubicación de cierta manera lo hace sensible cuando hay hipertensión endocraniana, lo mismo que cuando se está herniando. El paciente que se está herniando puede ocasionar un tercer par craneal, motor ocular común. El sexto par craneal, el encargado de hacer esto de acá, de elevar el ojo hacia arriba y hacia afuera, ¿sí? Motor ocular externo, ese es el sexto par. Lo que el nombre también es el abducens, ¿cierto que sí? Entonces, esa es la otra explicación de eso. Entonces, mire que de esta imagen que la sacaron del texto que yo les mandé, de ese artículo que estaba muy bueno, casi que les da la pauta de la discusión. Pero como les digo, ustedes hicieron una muy buena aproximación a lo que hemos querido con este proceso juicioso, sistemático, cronológico, lógico, hipotético, deductivo. Bueno, muchachos, entonces lo primero, pues, en general felicitarlos. Espero que el grupo 3 que ya les voy a explicar, mire, dentro de 8 días, voy a parar acá la grabación,